Como comentaba al principio, sin duda no queremos ser insensibles ante todo lo que está ocurriendo como parte de esta, ¿verdad?, de esta nación. Nos llegan noticias de diferentes maneras. Hablaba en la semana con Pastor Byron y el consejo, los hermanos que nos aconsejan dentro de miembros de nuestra iglesia, y hablábamos de cuán acertado podía ser traer el consuelo del Señor en el día domingo, habiendo escuchado tantas noticias y tanta información que trae mucha desesperanza y dolor. No culparía a ninguno de entre nosotros que en cierta manera se haya sentido desanimado, desalentado, preocupado ante toda la información que está en las redes, en todos los lugares. No hay manera de evitar, es que aún sin buscar, la gente en los lugares de trabajo están hablando sobre este asunto de la inmigración, sobre el asunto de que se están deportando a todos, que están entrando a iglesias, que están entrando en todos los lugares y deportando gente. Esa es básicamente la noticia del momento. Es interesante, y por eso oraba por los medios de comunicación, cómo en una sola iglesia en este país, de todas las personas, a lo mejor miles que han deportado, solo uno ha salido de una iglesia y lo invitaron afuera, y era alguien que tenía un grillete electrónico, porque no creo que tenía ese grillete por bueno. Entonces, ¿cómo ahora usted escucha gente en la calle diciendo, ya no se puede ir ni a las iglesias? Vemos cómo es el trabajo, lamentablemente, de Satanás en maximizar todos estos asuntos para traer desaliento, desconsuelo, desesperanza, como he comentado. Y vemos sin duda acciones de un gobierno actual que está comenzando, que claramente ha expresado sus agendas, sin secretos, ha expresado sus agendas y está trabajando en medio de lo que ha prometido a este país. Es una situación sin duda a veces un poquito compleja y desconsoladora en algunos aspectos. Pero es una prueba, mis hermanos, que expone nuestra teología, expone la teología de cada uno de nosotros, que hemos creído acerca de Dios. Algunos se van a un extremo y dicen, bueno, Jesús fue inmigrante. La nación de Israel fue inmigrante. Y se van al extremo de decir, debemos aceptar la inmigración en este país sin problemas. Abramos las fronteras. En el otro lado hay otro grupo de cristianos que dicen, no, leamos Romanos 13. Romanos 13 nos dice que debemos someternos a toda autoridad y todas esas personas se deben ir de nuestro país. Algunos filosóficamente conciben la idea de un país sin fronteras. Aunque es interesante que quien estableció fronteras fue el mismo Dios. Cuando usted va a la Escritura es imposible no ver la Torre de Babel, no ver todas las fronteras que Dios estableció, todos los linderos que Dios puso para su pueblo, para su nación, tierras determinadas, que habían naciones. Podríamos entrar en todos esos asuntos. Algunos hermanos en medio de estas posturas toman la postura de unirse e ir en contra del gobierno. Y en el otro extremo, otros parecen que trabajan para el gobierno y se convierten casi en embajadas para ser parte de lo que está haciendo el gobierno. Pero me preocupan algunos otros que levantan falsas expectativas a sus propios hermanos. O levantan probablemente sentimientos de insubordinación a los gobiernos, que en su afán por el supuesto bienestar ponen a sus hermanos en tentación, al rencor, al desánimo, a la amargura, a la desesperanza y a lo mejor hasta mentir y deshonrar al Señor. Pero aún en medio, mis amados, de todas las posibles posturas que usted puede encontrar dentro de los cristianos, olvidamos lo más importante.
el hecho de que Dios es soberano y Él está trabajando en la vida de sus hijos a través de esta prueba. Me ponía por un momento en el lugar de alguien que salió de su país, dejó absolutamente todo lo que había construido terrenalmente hablando por mucho tiempo, sale de su país por la situación precaria de su país. Motivaciones podrían haber muchas. Y llega a este nuevo país, empezar desde cero nuevamente, a construir nuevamente un porvenir para su familia. Y ahora recibe una noticia como esta. Decimos que es muy fácil mirarlo cuando no es nuestra situación. Y el tema de la inmigración, mis amados, es un tema del mundo entero. Millones de personas todos los años se lanzan buscando que otro país los abrace como ciudadanos, buscando una mejor calidad de vida. En Estados Unidos se estima que hay más de 50 millones de inmigrantes. Digo, si podríamos decir, probablemente todos somos inmigrantes. De alguna manera, si vamos al detalle de la palabra. Pero no es un problema solo de Estados Unidos. En la Unión Europea hay otros 40, 50 millones más de inmigrantes. Es un problema general de todo el mundo. Y sabemos qué motiva la inmigración. Los ciudadanos buscando un país que le garantice sus derechos, una calidad de vida, buscando libertad económica, buscando esperanza en cierta manera de bienestar, poder ayudar a su país, a sus personas que aman en sus países de origen, tener la oportunidad de soñar y convertirse en una persona profesional o de negocios en un nuevo país, ser parte de un país que les proteja sus derechos, que se sientan seguros. Todas estas son muchas ideas las cuales cuando pensamos traen personas a que salgan de un país y se muevan a otro. Es muy difícil que encontremos gente sin propósitos moviéndose de un país a otro. ¿Qué nos toca hacer como iglesia de Cristo? ¿Qué nos toca hacer? Pensemos por un momento, ¿qué hizo la iglesia de Cristo en el comienzo de la iglesia cuando estaban en Jerusalén? La iglesia alrededor de probablemente más de 20,000 personas y empezaron a perseguirlos. Pensemos por un momento qué hizo la iglesia. De hecho, y este no es el caso, porque estos fueron perseguidos a causa de su fe. De la situación que estamos hablando en este tiempo no es una situación de que usted esté siendo perseguido, alguien esté siendo perseguido por causa de su fe. Son otros asuntos, pero aún miremos qué hizo la iglesia en un caso donde empezaron a perseguirlos por causa de su fe. La iglesia no hizo un comité para enfrentar el gobierno. La iglesia no hizo una armada para ir en contra de ellos. Dios sin duda permitió que fueran dispersados. Vaya conmigo, antes de ir a Filipenses, a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, estamos en el capítulo 11, la muerte de Esteban está para allá por el capítulo 7, o sea que ya esto era algo que estaba ocurriendo. Después de la persecución a causa de la muerte de Esteban, después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos
de ellos hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué hizo la iglesia ante esa persecución cuando fueron esparcidos? Hizo el trabajo que la iglesia está llamado a hacer. Consoló a aquellos que tenía que consolar, los envió con la palabra del Señor, reconocieron la soberanía del Señor y la iglesia creció. La iglesia continuó hasta los confines de la tierra. Dios cumple sus propósitos a través de cualquiera sea la situación, la prueba que nos permite. Dios va a cumplir sus propósitos. ¿Cómo reconciliamos esas verdades, mis hermanos, en nuestra mente y nuestro corazón? Fíjense que el Levíticos nos habla acerca de la compasión con el extranjero. Levíticos 19:33 nos dice: cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Podemos ver en Mateo 25 también el Señor Jesús nos habla de esta compasión. Pero también nos habla la Escritura sobre la autoridad. En Romanos 13, como había comentado, nos dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Vemos la compasión que debemos tener, a la cual somos llamados. Vemos la autoridad a la que somos llamados a someternos. Vemos la soberanía de Dios. Está por encima de todos los asuntos. ¿Cómo podemos reconciliar esto, amados, y tener paz? Tuve la oportunidad de viajar en algún momento cuando era joven a Europa. Y viajé por tren y siempre recuerdo esa ida de Holanda hasta Alemania. Es algo muy tenso. Holanda es un país bastante liberal, no tiene muchos problemas con temas de frontera. De hecho, es un país muy amigable para los inmigrantes, pero no es el caso de Alemania. Y me acuerdo cuando el tren llegaba de Holanda a Alemania, era un jovencito y era en Puerto Rico. Cuando usted es joven, normalmente le pueden preguntar a Pastor Byron, cuando usted es joven, usted tiene estos ánimos de libertad, que usted quisiera que Puerto Rico no fuera territorio americano y que fuéramos independientes, una nación como las demás, todos esos asuntos que están en esta juventud, ¿verdad? Que muchos hemos pasado en otros aspectos. Esa rebeldía que se le da, no, ese imperialismo americano. Y recuerdo estando en ese tren y empiezan unos amigos que habíamos conocido en Holanda a decir: tienen que sacar su pasaporte porque aquí ya ustedes van a ver que van a empezar a bajar personas del tren. Porque en el tren hacen un chequeo de todos los pasaportes. Y yo empecé a ver cómo en las filas de al frente maltrataban a los que eran extranjeros que no tenían documentos para entrar a Alemania. Y en medio de esa ansiedad miré mi pasaporte y dije: Señor, gracias a Dios que soy americano. En ese momento yo creo que se me acabaron las ideas se me acabaron muchas ideas en esos aspectos. Miré el pasaporte con tanto amor, dije: gracias, Señor, que soy americano. Bueno, casi no hablo inglés, pero por lo menos yo sé, tenía un pasaporte americano. Pero sí tenía un pasaporte americano con mi foto. En ese momento
que miré mi pasaporte, me sentí seguro aún en un país extraño. ¿Cómo podemos reconciliar estos asuntos que he planteado y tener paz, mis hermanos? Mirando nuestro pasaporte. Oye, hermano querido, deseo que meditemos dónde está tu ciudadanía. Tu ciudadanía no está aquí en la tierra. Tu ciudadanía, como nos dice el texto, está en el cielo. Lea conmigo Filipenses capítulo 3, 20 al 21. Dice el apóstol Pablo, confrontando en cierta manera a sus hermanos en Filipos, que habían puesto su esperanza en que eran una colonia romana. Y les dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Mis amados, en este texto nos dirige a tener las expectativas correctas como ciudadanos celestiales y nos invita a caminar en un mundo según la ciudadanía la cual poseemos, que es la celestial, para que caminemos llenos de esperanza, mis hermanos, esperando vivir en gloria con el Señor para siempre. Una prueba, y he visto en este texto unas verdades que creo que van a alentar nuestro corazón hoy. Una prueba como la que estamos viviendo en este tiempo, pone a prueba los siguientes elementos. Hecho como un examen diagnóstico con preguntas. Y la primera pregunta es, ¿dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está tu ciudadanía? Luego veremos dónde está tu esperanza, dónde está tu gloria y dónde está tu confianza. Empezaremos con esa primera pregunta diagnóstica, ¿dónde está tu ciudadanía? Esa palabra que utiliza el apóstol Pablo, de hecho, es una raíz, una palabra que había enseñado cuando prediqué la carta a los filipenses, politeumea, donde sale la palabra política precisamente. Esa palabra es traducida como ciudadanía y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y se refiere precisamente al lugar donde una persona tiene su estado civil oficial, a la nación donde pertenece, donde su nombre es parte de esa nación. Vemos que esa palabra que viene y es la raíz para la palabra política, entiende que básicamente toda la política se deriva de los ciudadanos. Cuando usted mira la palabra ciudadanos, esa misma palabra que, como he dicho, se utiliza para política y demás, es de ahí que salen todas las leyes protegiendo a los ciudadanos de sus países, creando derechos y todos esos asuntos. Y el apóstol Pablo está trayendo a sus hermanos en Filipos, los cuales eran una colonia romana, y ellos eran muy orgullosos de ser colonia romana. De hecho, y contaba cuando enseñé sobre esto que en Filipos tú te podías sentir más en Roma que en el propio Roma. Tú ibas ahí y respirabas a Roma. Y ellos eran muy orgullosos de ser una colonia romana y querían asegurarse que todos se dieran cuenta que eran romanos. Y vemos cómo el apóstol Pablo confronta a sus hermanos para que dejen ese orgullo por su ciudadanía terrenal y pongan sus ojos en la ciudadanía celestial. De hecho, ese verbo que acompaña, porque nuestra ciudadanía está, ese verbo es presente, activo, indicativo, o sea que implica un verbo presente, lo cual es siempre. Nuestra ciudadanía siempre está en los cielos. Eso implica todo lo que poseemos por esa ciudadanía.
Vemos cómo el apóstol Pablo está invitando a sus hermanos en Filipos a mirar su pasaporte, porque probablemente había algunos confiando en su ciudadanía terrenal, como probablemente pueda haber algunos entre nosotros confiando en su ciudadanía terrenal. La alusión de Pablo a la ciudadanía tenía un especial significado para los filipenses. Para ellos esta idea de ciudadanía era sumamente importante. Ellos tenían demasiadas reglas estrictas para sus ciudadanos, para que se mantuviera esa percepción de Roma. Dentro de ellos se vestían como romanos, reconocían al emperador romano como su rey, se sometían a todas las leyes de Roma. Aunque era evidente que vivían no en Roma, sino lejos de Roma, Pablo se aseguró de llamar la atención de sus hermanos, porque su ciudadanía no era romana, mis hermanos. Como aún aquí algunos entre nosotros que probablemente de una manera equivocada podemos ostentar de tener una ciudadanía americana. Hermano, quiero informarte, mira tu pasaporte otra vez. Tú no eres de aquí, hermano. Tu ciudadanía es la celestial. Y así, mis amados, como los filipenses pretendían que todo el mundo se diera cuenta que eran romanos, Pablo los está encarando, los está confrontando, diciéndole, no, tú debes vivir en la tierra como ciudadano del cielo. Debe ser evidente para todos que ustedes son ciudadanos del cielo. Y es el llamado que tenemos hoy también para nosotros, hermanos, a que vivamos como ciudadanos del cielo. Cuando nuestra ciudadanía está en el cielo, muy pocas cosas pueden ser afectadas, muy pocas noticias nos pueden preocupar. Debemos sin duda vivir según la nación a la que pertenecemos. Porque de la misma manera que los pasaportes nos identifican de la nación a la que somos, y los presentamos a esa nación que visitamos, asimismo debemos presentar nuestro pasaporte celestial en estas naciones extranjeras. Tenemos una ciudadanía más importante que cualquier ciudadanía aquí en la tierra, y no hay nadie que debe sentirse desalentado por algún tema como lo es la ciudadanía. Si hay algo que piensas que te falta en cuanto a ciudadanía o de dónde eres, solo mira a Cristo. Solo mira a Cristo. Y vas a entender que no te hace falta ningún pasaporte de esta tierra. A pesar de que podríamos decir, bueno, Pastor Héctor, es que es necesario, porque sí, claro, yo no estoy hablando en el aspecto práctico, necesitamos un pasaporte de algún lugar. De hecho, que estoy seguro que algunos ya ni tienen ni pasaporte de dónde eran ni dónde son, probablemente. Pero lo que digo es, hermanos, a nuestra alma debemos hablarle con claridad y traerle la palabra. Un pasaporte de esta tierra no determina nada en nuestra vida realmente espiritual. El pasaporte celestial, ese es el que dice realmente quiénes somos. Nuestro pasaporte nos lleva de regreso a casa. El cielo, ese es nuestro lugar. Estar con el Señor para siempre. Debemos mostrar más lealtad al Rey del cielo que a los reyes de la tierra. Y sabremos que cumpliendo con el Rey del cielo, cumpliremos aún con los reyes de la tierra. Sin duda, cualquier persona que visitaba la colonia de los Filipos se iba a dar cuenta que iba a haber estado en una experiencia de Roma a menor escala. ¿Cómo está tu vida cuando la gente comparte contigo? ¿Se da cuenta que eres ciudadano celestial, que no eres de este mundo? Si alguien comparte con nosotros por un tiempo, ¿podrá experimentar el cielo de alguna manera? Sus destellos de lo que es ser un ciudadano celestial.
Cuando la gente está entre nosotros en esta iglesia, puede sentirse caminando entre ciudadanos del cielo que tienen sus ojos en las cosas celestiales, o se sentirá caminando entre ciudadanos terrenales que tienen sus ojos puestos en las cosas terrenales. ¿En qué nación están nuestros ojos, hermanos? Hermanos, somos tentados cada día a poner nuestra vista en las cosas de la tierra. Estamos perdiendo nuestra vista del cielo. Pero es de ahí donde realmente pertenecemos a aquellos que estamos en Cristo. Somos miembros del reino de Cristo. Ahí está nuestro Salvador, ahí está nuestra herencia, ahí está nuestra recompensa, ahí están nuestros tesoros. Si los tuyos están aquí en esta tierra, estás en graves problemas, porque esto se acabará. Y aunque todavía no vivimos en el cielo con el Señor para siempre, todavía eso no se ha dado, pero sí podemos experimentar lo que es la ciudadanía celestial aquí en la tierra, estando en Cristo, en su Espíritu. No solo vamos al cielo como nuestro destino, sino sabiendo que nuestra ciudadanía debe cambiar toda la manera en que vivimos en este lado de la tierra. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, algunos que estaban aquí hace unos años atrás, supieron que en un momento yo, cuando no estaba pastoreando esta iglesia, estaban buscando un pastor en Puerto Rico y ya me habían entrevistado y estuve a punto de irme, a punto, muy, muy cerca de irme. Y a lo mejor no le había comentado sobre esta situación, pero imagínense, yo llevaba 20 años acá en Estados Unidos. Yo estoy aquí desde el año 2003. Y en ese momento donde surge esta oportunidad de ir a Puerto Rico a pastorear una iglesia, fue un tiempo hermoso que Dios permitió para mí y para mi esposa, de evaluar realmente dónde estaban nuestros ojos. Aquellos que son puertorriqueños saben que tomar una decisión de después de 20 años estar acá, mudarse a Puerto Rico, criar sus hijos allá, vivir en varios asuntos, saben. A lo mejor no es tan sacrificado como en otros países, pero hay muchos sacrificios. Y yo me acuerdo tener esta conversación con mi esposa, y por eso digo que en ese tiempo fue como le pasó a Abraham, que le dijeron, ve y sacrifica a tu hijo, y después al final Dios dijo, no, ya lo sacrificaste. Ya en tu corazón lo sacrificaste, no tienes que pasar la navaja, no tienes que poner el cuchillo ahí. Y algo así nos pasó. Nosotros estábamos listos para irnos para allá. Y en una de esas conversaciones estábamos, imagínense cómo Dios trabajó con nuestro corazón en medio de eso. Habíamos remodelado la casa como mi esposa quería, habíamos puesto los muebles que ella quería, habíamos puesto el piso que ella quería, habíamos remodelado varias cosas. Y ahora su esposito le pregunta, ¿nosotros realmente, tú crees que Dios me ha llamado al ministerio? Porque hay una oportunidad para ir a Puerto Rico a pastorear. Y la esposa con todas esas cosas bonitas. Fue una confrontación en su corazón y para mi corazón también. ¿Realmente estamos buscando hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿O nuestros ojos están puestos en esto? Y bueno, usted sabe la historia, mi esposa... Por eso es que nos íbamos para Puerto Rico. Mi esposa oró y dijo, definitivamente vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Hermano, ¿esa es tu percepción de tu vida? Porque créame, yo estuve a punto, yo tenía pasajes para ir para Puerto Rico. Y por otro lado, el Señor, ese no era el plan del Señor. Pero nos desprendimos. Cuando tu ciudadanía es una ciudadanía celestial, tú estás viviendo según los planes del reino celestial. Tú estás sometido al Rey Celestial y tu vida no se rige por la geografía de este mundo, sino por la geografía que Dios ha establecido para ti.
toca estar en esta tierra, hermano, y grábate esto en tu corazón y en tu mente, nos toca estar en esta tierra donde Dios quiere que estemos. Yo puedo desear muchas cosas, yo le digo con toda honestidad, yo aquí estoy sirviendo y siendo miembro de esta iglesia, amado, y si usted me pregunta a mí, yo pienso estar aquí hasta que Cristo me venga a buscar. Pero le voy a decir algo, yo no sé si en el camino Dios tenga otro lugar para mí. Y le digo algo, quiero estar según cuál es el plan de Dios. Ahí es donde yo quiero estar. Soy ciudadano primeramente del cielo. Y debemos manifestar nuestra lealtad al Rey del cielo por encima de los reyes de la tierra. Jesús dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Los que estamos en el Señor, haciendo su voluntad como ciudadanos del cielo, no tenemos nada que perder. ¿Escuchó eso? No hay nada que perder. Porque lo que aún poseemos en esta tierra, no lo podremos llevar para nuestro destino final. No hay nada que perder. Estas palabras del Sermón del Monte nos hacen reflexionar dónde está nuestro tesoro, cómo vivimos, dice a dónde vamos, en qué nación estamos construyendo, porque algunos están construyendo sus pequeños imperios en este lado de la eternidad y un día lamentablemente perderán todo. Y si vives con la vista puesta en las cosas de esta tierra, entonces eres de esta tierra. Si lo que vives es, como he dicho, construyendo un pequeño imperio en esta tierra, entonces aquí está todo lo que tienes y cualquier noticia te va a destruir. Qué tristeza, mis amados, cuando vivimos pensando tanto en el presente y no contemplamos lo que está delante de nosotros. Como dice Pablo a los Colosenses, el que verdaderamente su ciudadanía está en los cielos, pone la mira en las cosas de arriba. Pone la mira en las cosas de arriba, porque hemos muerto para las cosas terrenales y nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está tu esperanza? Esa palabra esperanza, que la vemos ahí en la segunda parte del versículo 20, es como, se puede traducir como ansiosamente esperamos, ansiosamente esperamos. Normalmente esta palabra se utiliza mucho para hablar de la segunda venida de Cristo. No solo significa anhelo, sino también implica la palabra paciencia en el proceso de esperar, en el proceso del deseo y de esperar. Y les voy a decir algo, aquello que trae ansiedad a nuestra vida muestra el lugar donde hemos puesto nuestra confianza. Haz la prueba. Aquello que trae ansiedad a tu vida muestra el lugar exactamente donde has puesto tu confianza. Y con esto te digo, mi hermano, si todas estas noticias que sin duda, como he dicho, traen preocupaciones, traen algunos asuntos en los cuales que debemos pensar, no te entregues a la ansiedad. Tu esperanza no está en el lugar donde vives. Tu esperanza no está en esta tierra. Tu esperanza está con el Señor. A veces hay personas, y esto lo pruebo, hay personas que su ansiedad está por el hecho de que se van a quedar sin empleo. Piensan en que se van a quedar sin empleo y eso le trae ansiedad. Entonces el empleo que tiene es parte de tu esperanza. Este tema, mis amados, te trae ansiedad, entonces nos toca trasladar nuestra esperanza al Señor Jesucristo y no al lugar donde vivo. Es del cielo de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Fíjense que cuando se acercan los discípulos que ven ascender al Señor Jesucristo, los ángeles les dicen: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá sin duda. Jesús le dice y le promete a sus discípulos y nos promete a nosotros: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira el pasaporte, hermanos. Mira el pasaporte celestial. Ese es el lugar que nos aguarda. Los creyentes esperamos nuestro encuentro glorioso con el Salvador. Nuestra vida debe mostrar a quién estamos esperando. Aún nuestro cuerpo está esperando la redención. No perdamos de perspectiva, mis amados, que Jesús nos libró del reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de su luz, al reino de su Hijo amado. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos esperando a Cristo. Nuestra esperanza se llama Cristo, no un país, no un lugar en este mundo. Nuestra esperanza es estar con Cristo para siempre. El regreso de Cristo nos debe proveer una seguridad. De hecho, el mismo Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, que prediqué de esto el otro día, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Te han fallado países, presidentes, gobernantes? Te han hecho pasar por mucho dolor y sufrimiento, pero ese no es mi Rey Jesucristo. Él lo que ha dicho, lo prometerá. La razón y la sensación de que no pertenecemos a un lugar en esta tierra, mi amado, es porque nuestra alma lo que anhela y desea es estar con Él para siempre. Debemos estar viviendo cada día para llegar a Cristo y reunirnos con Él. Eso muestra esa verdadera ansiedad correcta, sana, de llegar a estar con Cristo para siempre. A veces vivimos de manera tan mundana que nos causaría vergüenza el pensar que nos encontraremos con Cristo hoy. Pero realmente debemos vivir cada día de nuestras vidas pensando que Cristo vendrá a buscarnos. Y qué bueno que no sabemos el día y que podemos vivir cada día esperándolo con mucho anhelo en nuestro corazón. Fíjese que si usted va conmigo a Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Y veamos el ejemplo. Aquí vemos el Salón de la Fama de la Fe, como es llamado. Y mire dónde estaba su esperanza. Mire dónde estaba su esperanza. Vaya conmigo al versículo 8 del capítulo 11. Mire lo que dice. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia.
y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Qué versículos más hermosos y que nos llenan de esperanza y que son un ejemplo para que pongamos nuestra esperanza en el lugar correcto, nuestros ojos en el lugar correcto. No piense que Abraham tuvo una vida cómoda. Abraham tuvo que estar moviéndose de lugar en lugar. Pero sus ojos no estaban limitados, a pesar de que había una promesa, de manera literal, una tierra que el pueblo luego tendría. Pero Abraham nunca experimentó toda la promesa. ¿Está por qué? Por cumplirse. Todos ellos murieron mirando su esperanza. Esa patria celestial la que nos aguarda, que el pasaporte solo es Cristo. Ellos miraron adelante la promesa de Dios. Mis amados, y así nosotros debemos ser alentados. Lo que nos aguarda no es una patria, no es un país, no es una tierra. Lo que nos aguarda es nuestra patria celestial. Eso es lo que nos aguarda. Nuestra esperanza está en vivir para siempre con Cristo en nuestra patria celestial. Lo que nos lleva a dónde está tu gloria. Versículo 21 nos habla, en Filipenses nos habla precisamente de que su Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Dónde está tu gloria, mi amado? A veces nos damos cuenta que las naciones, en cierta manera, anhelan gloria. Escuchaba de hecho el discurso de toma de posesión del presidente de los Estados Unidos y podía ver su deseo de que Estados Unidos fuera una nación gloriosa en todos los aspectos. Y no nada más él, podemos ver los discursos de cualquier presidente, de cualquier nación. Lo que pasa es que este es el más reciente que tenemos. Pero usted escucha un discurso de cualquiera de los presidentes de cualquiera de sus naciones y normalmente es un discurso que promete gloria a la nación. Cuando vemos el deseo del ser humano de ser parte de una nación que tiene gloria delante de los hombres, es algo importante para el ser humano. Y ese deseo no es que necesariamente es malo. Lo que pasa es que lo que va a depender si es bueno o malo es en qué nación estamos pensando. Porque si yo vivo para la gloria de la nación de Estados Unidos, sin contemplar la gloria de nuestra patria celestial, entonces tengo a la nación terrenal como un ídolo. La gloria perfecta de los ciudadanos del cielo nos aguarda. Es nuestro futuro encuentro con nuestro Rey. El regreso de Cristo marca el fin de la búsqueda de la santidad, porque en ese momento Él transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo que ya no será afectado para el pecado, ya no será afectado por el pecado. Por eso es que aún nuestro cuerpo gime, como la tierra gime, deseando que nuestro Redentor espiritual, que ya hemos sido redimidos espiritualmente, redima también nuestro cuerpo. Porque Él transformará ese cuerpo de humillación en gloria. Dice en 1 de Juan 3:2, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos damos cuenta que ese deseo de gloria, en cierta manera, aquí en la tierra es pecaminoso, porque la gloria es ¿de quién? De nuestro Señor. Pero ese deseo de gloria que nos apunta a una verdadera gloria, que es la gloria de nuestro Señor y de nuestro encuentro glorioso con Él. Para los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo, la muerte significa la separación temporal del espíritu y el cuerpo.
El cuerpo va a la tumba mientras su espíritu va directo a la presencia del Señor. Pero aquellos que estemos vivos para su regreso seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo transformará completamente el cuerpo de todos los creyentes a fin de prepararlos para estar con Él para siempre. El cuerpo de los creyentes tendrá una nueva apariencia, será hecho nuevo, totalmente rediseñado. Cristo transformará el cuerpo de la humillación, de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un espíritu redimido, un cuerpo glorificado, los creyentes podremos tener una relación perfecta con nuestro Señor. Se acaba el pecado, el sufrimiento, la desilusión, el dolor, la duda, el odio. Hermanos, la salvación abarca mucho más que librarnos del infierno. El objetivo final de Dios es redimir a su pueblo, es transformar su cuerpo en semejanza al cuerpo de su gloria. Y con cuerpos transformados poder experimentar esa relación perfecta la cual había planeado desde el principio, una relación eterna. Fíjense cómo Juan lo cita en Apocalipsis, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el cielo no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le serviremos, y veremos su rostro, y nuestro nombre estará en nuestras frentes, como dice el texto en Apocalipsis 22. Cuando los países se reúnen en encuentros olímpicos o eventos mundiales, usted se da cuenta que las ciudades que son sedes quieren mostrar al mundo lo mejor de ellos. Usted sabe la inversión que hacen y lo que luchan para poder tener la sede de cualquier evento mundial, como fuera el Mundial de Fútbol, cualquier evento. Luchan para hacer esa sede. Y ellos tratan de mostrar lo mejor de ellos al mundo en ese proceso. Hermanos, pero cuando veamos la gloria del reino celestial, amados hermanos, solo nos preguntaremos, no hay nada en esta tierra, ningún país en esta tierra que se asemeje en ninguna manera a la gloria que nosotros veremos cuando estemos en nuestra patria celestial. Solo nos preguntaremos por qué estuvimos tan aferrados a esta tierra. Lo que nos lleva a la última pregunta: ¿dónde está tu confianza? En un sentido, Cristo tiene el derecho a reinar en el universo porque Él es Dios. No porque murió y resucitó, sino porque es Dios. Esto le da el derecho de ejercer autoridad sobre todo. Pero en otro sentido, por el decreto del Padre, el Hijo tiene autoridad sobre la humanidad caída, porque Él fue aquel que se humilló hasta lo sumo y sufrió las tentaciones al más alto nivel. Uno en semejanza a nosotros, pero sin pecado, como dice en Hebreos. Pero dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús, el Señor y juez y Salvador sobre todo el universo, fue puesto a prueba y se encontró perfección a través de su sufrimiento. Es Dios con todos los derechos sobre todo lo creado y redentor, habiendo pagado el precio de nuestra redención. Es el único que puede ponerle el pie al cuello de Satanás, habiendo tenido la victoria sobre el pecado y la muerte. Es este, mis amados, en el que está nuestra confianza, en el que tiene el poder, como dice el texto en Filipenses, dice: este es el que tiene el poder
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. En este es el que está nuestra confianza. Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vaya conmigo un momento a Salmos capítulo 2. Yo tengo un ejercicio de búsqueda de libros en la Biblia. Algunos ya han dicho: voy a tener que aprenderme los libros de la Biblia porque se me va a hacer difícil buscarlos. En el Salmo 2, hablando de este tema de la confianza que debemos tener en nuestro Señor, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y mire cómo dice el versículo 4, hablando de ese rey. Dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, a veces hasta ridículo, a veces nuestros pensamientos, mis amados. Todo le pertenece a nuestro Señor. Todo le pertenece a nuestro Señor. Todas las naciones le han sido dadas a nuestro Señor. Que tenemos que lidiar con algunos asuntos mientras estamos esperando su venida, pero no olvide, su Señor, su Salvador, se le ha dado toda la autoridad. Usted va a estar donde Él, que se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, determine que usted esté. Porque usted no está en sus planes, sino en sus planes, en los planes de Él, en los propósitos de Él. Él está en control absoluto de todas las cosas. Y debemos tener confianza en Él. Porque el mismo Espíritu da testimonio, como dice en Romanos, que si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos con Él. Ante estas verdades, mis amados, de que somos ciudadanos del cielo, nuestra esperanza está en nuestro encuentro glorioso con Cristo. Que nuestra gloria nos aguarda y podemos confiar en su poder y autoridad sobre todo. Les invito hoy a mirar sus pasaportes. Esos pasaportes celestiales que solo los puede dar Cristo. Y debemos tener paz. Por eso el apóstol Pablo invita a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino llevar vuestras peticiones con acciones de gracia a nuestro Señor. Y dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. De manera práctica, mis amados, pregúntese: ¿estoy en ley con las autoridades? Si la contestación es sí, confíe en su Dios soberano. Los corazones de los hombres están en las manos de Dios. Si usted ha hecho todo lo que tiene que hacer, está en sus manos para estar en la posición donde esté, que tenga un color, su visa de otro color, y ha hecho todo lo que está en sus manos, tenga paz. Tenga paz. Mire su pasaporte. Si la contestación es no, y no está en tu poder o en tus manos concretar las gestiones para honrar al Señor, sometiéndote a las autoridades. Y si no hay ninguna manera, buscando en tu manera de cómo manejar el asunto, ¿verdad? Porque hay diversas situaciones. Si no hay ningún camino para quedarte en este país de una manera en que honres al Señor y tu conciencia esté en paz, mi amado hermano, Dios te está llamando
a llevar a Cristo a tu tierra. Te está preparando para regresar a tu tierra. Y yo sé que son palabras que probablemente no queremos escuchar. Pero probablemente Dios te está preparando, mi amado. Dios te está preparando para ir a otro lugar, a llevar el mensaje del Evangelio. Te está preparando ir a otro lugar para vivir vidas piadosas delante de tu familia, de tus amigos. A través del sufrimiento yo te garantizo que Dios será glorificado, como pasó cuando permitió la persecución. Ajá, ¿dónde estaba Dios en la persecución? Concretando sus propósitos y sus planes. Yo no sé qué te aguarda específicamente, pero vas a estar mejor y vas a estar libre de ansiedad si has reconocido dónde está tu ciudadanía, si has revisado dónde está tu esperanza, qué es lo que verdaderamente es glorioso. Y estás confiando en Él, que Él es el Todopoderoso y todo en esta tierra está sometido a Él. Yo estoy seguro que podrás experimentar paz. Pero este mensaje no es solamente para aquellos que probablemente están en esta situación. A mí lo más que me preocupan, aunque usted no lo crea, mis amados, son aquellos que se sienten muy seguros por su ciudadanía o residencia. Y usted dice, ¿pero cómo preocupa? Pero esos no están en el asunto. Bueno, me preocupan más, porque están más tentados a poner sus esperanzas en esta nación y no en la celestial. Porque el que ha sido sacudido varias veces en su vida le ha servido como una gran prueba para reconocer que su esperanza no está en eso. Porque han perdido todo de la noche a la mañana. Pero me preocupa aquel que no ha perdido nada. Me preocupa aquel que una situación como esta no la ha sacudido espiritualmente. Porque puede ser que tus esperanzas estén en este lugar y no en tu patria celestial. Y ten compasión de tus hermanos. Ten compasión de tus hermanos. No es tu parte juzgar la situación del hermano. ¿Por qué llegaron? Yo no lo sé. Yo no estuve ahí con ellos para tomar sus decisiones. Algunos habrán llegado de una manera incorrecta y Dios en el camino los salvó, los trajo a convicción. Gloria sea el Señor si llegaste a este país para conocer a Cristo. Glorificado sea el Señor. Yo no voy a juzgar si entraste así, si entraste de otra manera, pero sí te invito a que estando en Cristo, hagan lo correcto, mi hermano. Hagan la voluntad del Señor. Tengas paz. Se diligente, haz todo lo que esté en tus manos si deseas estar aquí. Pero entiende que va a haber algunos que Dios permitirá que regresen a su país. Y será bueno. Será bueno. Y aquí estaremos tus hermanos amándote y apoyándote en todo. Para aquellos que probablemente están no tienen idea, hermanos, no tengas ansiedad. Ten confianza en el Señor. Tú sabes dónde está tu patria celestial. Y para aquellos que no tienen el pasaporte, que es Cristo, porque Él es el único camino. Él es el único camino, es Cristo. Si te sientes angustiado porque dices, pero es que no sé ni de dónde soy ya. Viví acá por 10 años, ahora vivo en este otro lugar, ahora has estado en búsqueda de un lugar, has estado en búsqueda de una patria, en cierta manera, de un lugar donde llames casa. Cristo es el único que va a satisfacer esa necesidad. Cristo es el único que es un lugar estable para que puedas vivir para siempre con Él. Cristo es el único Rey que va a cumplir todas sus promesas. Te invito a que vengas hoy a aquel que da acceso a la mejor patria, a la patria gloriosa del cielo, que es Cristo. Y hoy
Él está salvando pecadores. Está trasladando del reino de las tinieblas a su reino aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. Lo único que tienes en esta tierra es lo que tienes, y por eso es que estás ansioso. Ven a Cristo y Él te abundará en todo. Él te abundará en todo. Fíjese que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esos son aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual. Esos pobres de espíritu no es que tienen un espíritu pobre, es que han reconocido su bancarrota espiritual delante de Dios. Mientras sigas atesorando las cosas de esta tierra, sigues estando en bancarrota espiritual. Reconoce tu bancarrota espiritual si no has llegado a Cristo y ven a Él y recibe toda su abundancia. Recibe toda su abundancia celestial. Mis amados, en estos días había unos que fueron secuestrados americanos en Venezuela. Y fueron 6 personas, estaba leyendo la noticia en estos días. Y fueron traídos a su tierra de Estados Unidos. Usted se imagina, estuvieron en la cárcel en Venezuela como prisioneros políticos porque supuestamente eran terroristas, todo este asunto. Y de momento recibieron una noticia en la cárcel: vinieron a buscarte de tu país. Dice la noticia que no dejaban de dar gracias, Después de haber estado lejos de tu patria y escuchar que alguien vino a buscarte. Mis amados, Cristo vendrá a buscarnos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Nos aguarda nuestra esperanza, nuestro encuentro glorioso con Cristo. Oremos. Padre amado, eres tan bueno, Señor, tan bondadoso. Tu palabra es bálsamo para nuestra alma, Señor. Señor, yo sé que es un tema difícil para muchos, Señor, es un tema muy difícil. Pero tu palabra es ese bálsamo que necesita nuestra alma. En ti está nuestro consuelo. Te ruego por mis hermanos que han sido, en cierta manera, han pasado una tribulación en sus pensamientos, probablemente pensando en todos estos temas. Señor, llena sus corazones de seguridad, Padre, en nuestra ciudadanía celestial. No permitas por un momento que nuestros ojos dejen de mirar nuestro pasaporte. Nosotros estamos seguros en ti, Señor. Todo esto algún día quedará destruido y estaremos contigo para siempre. Permítenos ser diligentes, permítenos vivir según tu voluntad, permítenos vivir como ciudadanos celestiales en medio de esta tierra, hacer lo que te agrada, con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Señor, queremos hacer tesoros, no en esta tierra, Señor. Queremos hacer tesoros en los cielos, de donde pertenecemos, en donde está nuestra herencia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy podemos salir con esperanza, confiados en ti, amado Dios, porque así tú cumplirás como siempre has cumplido y cumplirás por siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.